Las derivadas tienen múltiples aplicaciones. Entre las más frecuentes está la optimización. La optimización es un proceso que nos permite hallar el conjunto de valores que maximicen o minimicen una función determinada, tomando como base algunas restricciones. En la clase pasada iniciamos el estudio de la optimización. Sin embargo, hoy veremos nuevos ejemplos donde se puede aplicar. Malo Aguilar, en su canal de YouTube, nos explica brevemente acerca de la aplicación de la optimización en la vida diaria. Seguramente, ¿alguna vez has tenido que decidir qué computadora portátil debes comprar? ¿O qué cantidades de comida te conviene consumir? ¿Qué casa deberías rentar? ¿Qué auto economiza más? O incluso, ¿a qué lugar te conviene viajar? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que tomamos esas decisiones? Incluso las grandes empresas tienen que hacerlo. Todo se basa en un análisis de optimización. Pero, ¿qué es la optimización? Para que podamos comprender bien qué es la optimización en matemáticas, tenemos que entender bien qué es la optimización como tal. La palabra optimizar es equivalente a mejorar, y cuando hablamos de mejoras, nos referimos a aquellas que se hacen evidentes en los atributos de las situaciones. Por ejemplo, cuando vamos de compras al supermercado, queremos optimizar nuestro dinero, lo que significa adquirir la mayor cantidad de productos a un menor precio. Este término simple y sencillo podemos aplicarlo a cualquier cosa: optimizar el espacio dentro de algo, optimizar los costos, el trabajo que realizamos a diario, hasta actividades industriales como la producción, la energía, la fuerza, etc., en menos esfuerzo y tiempo. Por lo que la optimización en realidad es hacer más con menos. Ahora que ya entendimos qué es la optimización, profundizaremos en la optimización matemática. Las matemáticas, específicamente el cálculo, nos ofrecen herramientas para optimizar de manera precisa aquellas funciones que nos interesan a diario. Debido a que trabajamos con funciones, es decir, relaciones en las cuales una variable depende de otra u otras, es posible optimizar estas gracias a una de las herramientas más importantes del cálculo, la derivada. En este caso, en lugar de obtener más por menos, calculamos el máximo en función del mínimo, por así decirlo. Esta estrategia de optimización se ve respaldada por los criterios de la primera y segunda derivada, en los cuales se estudia el comportamiento de la pendiente de la recta tangente a las curvas, con la finalidad de encontrar los puntos máximos y mínimos de la función. La llamada optimización de funciones es la consecución de los máximos y mínimos relativos de una función, sometida a ciertas restricciones. Así podemos calcular con toda precisión cuáles serán las medidas de radio y altura mínimas de una lata de refresco para que contenga un cierto volumen de líquido que va a contener. O bien, qué esquinas cuadradas debemos cortar en una plancha de cartón para hacer una caja con volumen máximo. Son numerosos los problemas que surgen en las empresas para fabricar una cierta cantidad de unidades de un producto y conseguir el beneficio máximo. Una vez que tengamos la función a optimizar, obtendremos los extremos relativos mediante la derivada de la función e igualándola a cero. Recordemos que la derivada nos da la pendiente de la función y, claro, en los máximos y mínimos la pendiente es cero. Nos saldrá una ecuación a resolver y sus soluciones son los datos que se necesitan. Para hablar del límite de una sucesión, iniciemos el desarrollo de esta lección viendo nuevamente la definición de límite. Límite de una función. El límite de una función en un punto es el valor al que se va aproximando esa función cuando x tiende a un determinado punto, pero sin llegar a ese punto. Se representa de la siguiente manera. El límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a L. Significa que cuando x tiende al punto x sub 0, el valor de la función se va aproximando a L. Por tanto, el límite de esa función cuando x tiende a x sub 0 es L. Gráficamente quedaría de la siguiente manera. Si te das cuenta, conforme nos vamos aproximando al valor x sub 0 en el eje x,
en el eje Y el valor de la función se va aproximando al valor L. X puede tender a cualquier valor, desde menos infinito hasta más infinito, ambos incluidos. Y el límite de una función también puede ser desde menos infinito hasta más infinito, también ambos incluidos. Como vamos a trabajar con el límite de una sucesión, veamos también la definición de lo que es una sucesión. Una sucesión es un conjunto ordenado de objetos matemáticos, generalmente números. Cada uno de ellos es denominado término, también elemento o miembro de la sucesión, y al número de elementos ordenados, posiblemente infinitos, se le denomina la longitud de la sucesión. No debe confundirse con una serie matemática, que es la suma de los términos de una sucesión. A diferencia de un conjunto, el orden en que aparecen los términos sí es relevante y un mismo término puede aparecer en más de una posición. De manera formal, una sucesión puede definirse como una función sobre el conjunto de los números naturales o un subconjunto del mismo y es por tanto una función discreta. La sucesión A, B, C es una sucesión de letras que difiere de la sucesión C, A, B. En este caso, se habla de sucesiones finitas, de longitud igual a 3. Un ejemplo de sucesión infinita sería la sucesión de números positivos pares, 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Se puede usar la notación para indicar una sucesión, en donde hace referencia al elemento de la sucesión en la posición n. Entrando en materia del tema de hoy, podemos decir que el límite de una sucesión es el valor al que tienden los términos de la sucesión cuando n toma valores muy grandes. Se representa mediante la expresión límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Este concepto está estrechamente ligado al de convergencia. Una sucesión de elementos de un conjunto es convergente si y solo si en el mismo conjunto existe un elemento al que se le conoce como límite, al cual la sucesión se aproxima tanto como se desee a partir de un momento dado. Si una sucesión tiene límite, se dice que es una sucesión convergente y que la sucesión converge o tiende al límite. En caso contrario, la sucesión entonces es divergente. Es decir, que cuando una sucesión numérica posee un límite finito, se denomina convergente. De lo contrario, si es infinito, recibe la denominación de divergente. Cuando calculamos el límite de una sucesión, tendremos tres posibilidades en nuestro resultado. Cuando calculamos el límite de una sucesión, tendremos tres posibilidades en nuestro resultado. Cuando el límite de a sub n, cuando n tiende a infinito, si resulta un número, entonces la sucesión es convergente. Si resulta infinito, entonces la sucesión es divergente. Si tenemos a sub n operado más, menos, multiplicando o dividiendo con menos 1 elevado a una función, entonces la sucesión es oscilante. Hagamos algunos ejemplos para visualizar lo que estamos planteando en estos enunciados. Resolvamos el límite de sucesiones y vayamos viendo los procedimientos a seguir. En este caso, tenemos un tipo de límite que dice que el límite cuando n tiende a infinito de un cociente de dos sucesiones, en este caso, Pn y Qn. Tenemos un ejemplo dado donde nos dice que el límite cuando n tiende a infinito de 2n a la 3 menos n a la 2 más 3 dividido todo esto entre n a la 3 más 1. Los pasos a seguir son los siguientes.
Número 1, vamos a tomar en cada una de las sucesiones, tanto en el numerador como en el denominador, la expresión o el término de cada polinomio que tenga mayor grado o mayor exponente. Para el numerador, si te fijas, 2n a la 3 menos n a la 2 más 3, el término de mayor grado sería 2n elevado a la 3. Ese va a ser el término que vamos a tomar del numerador. Igualmente en el denominador tenemos n a la 3 más 1, tomaremos a n a la 3. Entonces diremos que el límite, cuando n tiende a infinito, de 2n a la 3, tomando el término de mayor grado del numerador, dividido entre n a la 3 del denominador. Si te fijas también, en el numerador tenemos un producto del 2, que es la constante, multiplicada por n a la 3. Debajo en el numerador tenemos también n elevado a la 3. Por ende, n a la 3 del numerador lo podemos cancelar con n a la 3 del denominador. Entonces nos quedaría que el límite, cuando n tiende a infinito, de 2. Sería nuestro resultado final, o decir que para el límite de 2n a la 3 menos n a la 2 más 3 dividido entre n a la 3 más 1 cuando n tiende a infinito, su resultado es 2. En este caso, resulta que, como el valor obtenido es un número, la sucesión entonces es convergente. En clases anteriores trabajamos algunos fenómenos de la luz, como reflexión, difracción, refracción e interferencia. Ahora veremos la polarización de ondas de luz. La luz es una onda transversal. La polarización es una característica de todas las ondas transversales. Las ondas transversales que exhiben polarización incluyen ondas electromagnéticas, como la luz, y las ondas de radio, ondas gravitacionales y ondas sonoras transversales en sólidos. Entonces, ¿qué es la polarización? La polarización es la producción de luz en un plano único de oscilación. La luz no polarizada se puede polarizar mediante absorción selectiva, reflexión o dispersión. Como vemos en la imagen, las ondas luminosas no suelen estar polarizadas, de forma que la vibración electromagnética se produce en todos los planos. La luz que vibra en un solo plano se llama luz polarizada. Efectos de la polarización en la vida diaria. La luz reflejada sobre materiales brillantes, transparentes, es parcial o totalmente polarizada, excepto cuando la luz incide en dirección normal o perpendicular a la superficie reflectante. Un filtro polarizador, como el de unas gafas de sol polarizadas, puede utilizarse para observar este fenómeno haciendo girar el filtro y mirando a través de él. Efecto de un polarizador sobre la reflexión en el fango. En la imagen de la izquierda, el polarizador está girado para transmitir las reflexiones. Al girar el polarizador 90 grados, en la imagen de la derecha, casi toda la luz del sol reflejada es bloqueada. Muchos animales pueden ser capaces de percibir la polarización de la luz, usando esa habilidad con objetivos de navegación, ya que la polarización lineal de la luz del cielo es siempre perpendicular a la dirección del sol. Esta capacidad es muy común entre los insectos, incluyendo las abejas, que usan esta información para orientar su danza de la abeja. La sensibilidad a la polarización también ha sido observada en especies de pulpo, calamar, sepia y mantis. El rápido cambio en la coloración de la piel de la sepia se usa para la comunicación, polarizando la luz que se refleja sobre ella. Todas las antenas transmisoras y receptoras de radiofrecuencia usan la polarización electromagnética, especialmente en las ondas de radar, en las bases de telefonía móvil o las ondas de radio AM. Se utiliza en la comunicación por satélite, incluyendo satélites de televisión,
para reducir la interferencia entre las señales que tienen un mismo rango de frecuencias. Se utiliza en las películas de cine tridimensionales o 3D. La polarización por dispersión puede observarse cuando la luz pasa por la atmósfera de la Tierra. La dispersión de la luz produce el resplandor y el color cuando el cielo está despejado. En la imagen de la derecha vemos el efecto de un filtro polarizador sobre la imagen del cielo en una fotografía en color. La luz del cielo está parcialmente polarizada. Esa es la razón por la que el cielo se ve más oscuro desde ciertos ángulos que desde otros cuando se ve a través de anteojos Polaroid de sol. Recuerda que en la clase anterior trabajamos los fenómenos de la luz y sus aplicaciones y asignamos un trabajo para practicar en casa. Debías relacionar dos columnas sobre los colores de algunos objetos con el fenómeno que lo produce. Pues bien, ahora vamos a socializar lo que has realizado. Anímate, tienes tiempo aún. Escucha atentamente las respuestas y corrige tu asignación. Si tus respuestas fueron para la número 1, B, para la número 2, D, para la número 3, C, para la 4, A y para la 5, E, excelente trabajo. Te felicito. Ahora, para iniciar nuestro tema de hoy acerca de la termodinámica, calor y temperatura, escucha atentamente la situación y analiza las preguntas. Si pones en contacto dos cuerpos con diferentes temperaturas, ¿cuál gana calor? ¿El más frío o el más caliente? Veamos el video siguiente para confirmar nuestra respuesta. Hemos observado que al poner en contacto dos cuerpos que están a diferente temperatura, el más frío se calienta y el más caliente se enfría. Esto ocurre porque las moléculas del cuerpo caliente, con más energía cinética, chocan con las del cuerpo frío y en el choque se produce una transferencia de energía. Por lo tanto, el cuerpo caliente pasa a tener menos energía interna y el cuerpo frío la aumenta. A la energía transferida entre dos cuerpos debido a la diferencia de temperaturas la llamamos calor, energía calorífica o energía térmica. En el video observamos que el calor fluye de los cuerpos calientes a los más fríos hasta lograr un equilibrio térmico entre ambos cuerpos. Pero, ¿cómo fluye ese calor? El calor siempre se transfiere de sistemas de mayor a menor temperatura. Entonces, ¿qué es la transferencia de calor? Se denomina transferencia de calor, transferencia térmica o transmisión de calor al fenómeno físico que consiste en el traspaso de energía calórica de un medio a otro. El proceso de la transferencia de calor es indetenible porque no se le puede frenar, aunque se puede desacelerar, empleando barreras y aislantes. Pero siempre que exista una diferencia de calor en el universo, el calor tenderá a transferirse a través de los medios disponibles. Dependiendo de ellos, dicha transferencia podrá darse de tres formas: por conducción, por convección y por radiación. Veamos cada uno de estos conceptos importantes. Transferencia de calor por conducción. Se llama conducción a la transferencia de calor mediante el contacto directo de las partículas de un material con las de otro, sin transferir materia entre los cuerpos. Ocurre en todos los estados de agregación, sólido, líquido o gaseoso. Un ejemplo sencillo se ve en una estufa eléctrica o a gas. La hornilla se calienta por efecto de las resistencias eléctricas o por combustión del gas, y ese calor es transferido por conducción a la sartén que depositamos sobre ella. Y a su vez, la sartén hará lo mismo con los alimentos que cocinamos. También ocurre cuando, por accidente, tocamos la sartén caliente con la mano.
el calor se transferirá a nuestra piel por contacto, causándonos una quemadura. Transferencia de calor por convección. Si se mezclan dos líquidos, el de mayor temperatura le transfiere calor al otro. La convección es semejante a la conducción, excepto que ocurre en los casos en que un fluido recibe calor y se mueve para transmitirlo dentro de un espacio donde está contenido. La convección es el transporte de calor por medio del movimiento de un fluido, sea gaseoso o líquido. Como observamos en la imagen, dicha transferencia se da en los términos planteados por la ley del enfriamiento de Newton, que establece que un cuerpo pierde su calor a un ritmo proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Un ejemplo de ello ocurre cuando calentamos agua en un recipiente. El calor transferido por conducción del recipiente al líquido calentará las porciones que estén en contacto directo con él, que ascenderán y forzarán a porciones frías del líquido a ocupar su lugar, calentándose así uniformemente el agua. Transferencia de calor por radiación. Este tipo de transferencia de calor por radiación es también el único que puede darse en ausencia de contacto y, por ende, también de un medio físico, o sea, en el vacío. Esto se debe a que su origen está en el movimiento térmico de las partículas cargadas de la materia, que desencadena la emisión de partículas electromagnéticas, es decir, de radiación térmica, siendo su intensidad dependiente de su temperatura y la longitud de onda de la radiación considerada. Generalmente los cuerpos en esta situación emiten radiación ultravioleta, pero a partir de ciertas temperaturas pueden emitir radiación en el espectro visible, o sea, luz. Nuestro mejor ejemplo de radiación térmica es el Sol. A pesar de hallarse a 149.6 millones de kilómetros de nuestro planeta, la temperatura del Sol es tan alta que irradia hacia el espacio enormes cantidades de luz y de calor, que alcanzan la superficie terrestre y la mantienen caliente e iluminada, con longitudes de onda que van desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, pasando obviamente por todo el espectro visible que ya conocemos. Ahora veamos el siguiente video acerca de las transferencias de calor. Se le llama transferencia de calor al proceso por el cual se intercambia esa energía que por supuesto se va a encontrar en forma de calor entre distintos cuerpos. Y para que esto suceda, siempre tiene que haber un cuerpo más caliente y otro cuerpo más frío. Y al juntarse, van a alcanzar algo que se llama equilibrio térmico, pero lo vamos a ver más adelante en las leyes de la termodinámica. Pero ahora lo que quiero contarte es que la transferencia de calor se puede llevar a través de la convección, de la conducción y de la radiación. La convección se presenta en los fluidos y es donde las partículas de aire caliente empujan a las partículas de aire frío, formando así giros. Un ejemplo de ello son los remolinos. La conducción es la transferencia de calor a través de un cuerpo sólido, y esto se da debido a la agitación de las moléculas. El calor se conduce de la fuente de calor hacia la parte más fría de un cuerpo sólido, como cuando dejas la cuchara en algo caliente y después quieres agarrar esa cuchara, seguro te vas a llevar una tremenda quemada. Y por último tenemos a la radiación, y la radiación es la transferencia de calor a través de las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, el Sol transmite calor a través de las ondas electromagnéticas, que transportan pequeños paquetes de energía llamados fotones. Y conociendo estos términos, poco a poco nos vamos adentrando al mundo de la termodinámica. ¿Qué te pareció el video? Interesante, ¿verdad? Pues bien.